Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy, miércoles 7 de agosto. Estamos en nuestra serie Esther. Para esta hora he llegado. El devocional de hoy se titula El verdadero poder. Y continuamos estudiando los primeros versículos de la historia de Esther, que es un libro de los más elaborados, de los más bonitos de toda la Biblia en cuestiones literarias y que tiene una enseñanza maravillosa. Pero lo curioso, lo interesante es que es un libro que no menciona el nombre de Dios. Ya dijimos, ya hablamos de eso. Así es que es un libro especial, es un libro particular y lo estamos desmenuzando poco a poco. Vamos sin prisa. Yo espero que todos ustedes estén con muchas ganas de profundizar en la palabra de Dios, de irlo entendiendo poco a poco, verso a verso, y llenarnos de lo que Dios quiere decirnos a través de este libro, que a fin de cuentas está en la Biblia, es palabra de Dios y tiene algo que decirnos, tiene algo que enseñarnos a nosotros. Pero para extraer este tesoro escondido hay que escarbar profundo en la tierra de este libro para encontrar los tesoros que Dios quiere que enriquezcan nuestra vida, no materialmente, por supuesto, sino espiritualmente, y que nos ayuden a estar más cerca de Dios. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, buen Señor, porque estás con nosotros, porque nos amas, porque nos hablas día con día. Sabemos que hoy no será la excepción. Háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a volver a leer, hermanos. ¿Les parece que todo lo que llevamos de Esther desde el versículo 1 hasta el versículo 9, dice así la palabra de Dios? El rey Asuero, que reinó sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus, estableció su trono real en la ciudad de Susa. En el tercer año de su reinado, ofreció un banquete para todos sus nobles y oficiales, a los que asistieron los líderes militares de Persia y Media, y también los príncipes y nobles de las provincias. Durante 180 días les mostró la enorme riqueza y la esplendorosa gloria de su majestad. Pasado este tiempo, el rey ofreció otro banquete que duró 7 días para todos los que se encontraban en la ciudad de Susa, tanto los más importantes como los de menor importancia. Este banquete tuvo lugar en el jardín interior de su palacio, el cual lucía cortinas blancas y azules sostenidas por cordones de hilos de lino blanco y lana color púrpura que pasaba por anillos de plata sujetos a columnas de mármol. También había sofás de oro y plata sobre un piso de mosaicos de pórfido, mármol, madreperla y otras piedras preciosas. En copas de oro de las más variadas formas se servía el vino real, el cual corría a raudales, como era de esperarse del rey. Todos los invitados podían beber cuanto quisieran, pues los camareros habían recibido instrucciones del rey de servir a cada uno lo que deseara. La reina Basti, por su parte, ofreció también un banquete para las mujeres en el palacio del rey Asuero. Se va poniendo interesante la historia, pero notemos cómo nos pinta el autor de Esther, que es un genio literario. Nos pinta pues esta pintura de la majestad del rey Asuero, que ya dijimos que es el rey Jerjes, uno de los reyes más poderosos de Persia. Un rey que, nos dice aquí el texto, gobernaba sobre 127 provincias. Y ¿sabes qué es interesante? Que la historia extrabíblica, o sea, los documentos, las fuentes, la arqueología, que se estudia secularmente, no necesariamente a partir de la Biblia, sino lo que sabemos por la historia, confirma o digamos que es congruente con todo lo que nos está diciendo aquí el autor de Esther. Es muy probable que el autor de Esther haya sido alguien que conocía de manera cercana toda la vida ahí en el palacio de este gran rey, el rey Jerjes. Incluso este asunto del vino, se sabe que a los persas les gustaba mucho el vino y que lo utilizaban sobre todo en ocasiones como esta. ¿Qué tipo de ocasión es esta? Déjenme les cuento. El rey Jerjes, ya les he contado yo que sale en la película 300, que es una película que por supuesto es una ficción pero basada en hechos reales, que se nos narra en la historia. Uno de los primeros historiadores, de hecho se le conoce como el padre de la historia, el griego Heródoto, nos cuenta en uno de sus libros acerca de las guerras entre Persia, o sea, este reino que estamos leyendo en el libro de Esther, y los griegos, especialmente los atenienses y los espartanos. Y esa guerra, o una de esas guerras, una de esas batallas, se nos narra en la famosa película 300, que seguramente muchos de ustedes han visto, donde sale este actor así muy varonil gritando ¡Au, au, au, por Esparta!
y vencen 300 soldados al gran ejército de este gran rey. Y dicen los estudiosos de la Biblia y los estudiosos de la historia que este banquete que está teniendo aquí el rey Asuero, que se llama Asuero en la Biblia, estaba yo estudiando y un comentarista, no todos están de acuerdo con esto, no es un hecho, pero hay un comentarista que argumenta que en la Biblia no se le llama Asuero. La mayoría dicen, pues simple y sencillamente porque es el nombre con el que los judíos lo conocían. Entre los judíos se conocía como Asuero, entre los griegos entre los persas su nombre oficial era Jerjes. Pero hay un comentarista que dice que el nombre Asuero en hebreo suena como a dolor de cabeza y que el autor de Esther lo utiliza a propósito para hablar de este rey como un dolor de cabeza. Pero hay algo que interesante y es algo que vamos a ver mucho en el libro de Esther. Hay un elemento literario. Te digo que este autor es un genio literario. Hay un elemento literario aquí que le vamos a llamar el ironía. Puede decir ironía, pero le vamos a llamar, para propósitos del estudio de este libro, le vamos a llamar el elemento de reversa. ¿Qué es eso del elemento de reversa? Vamos a ver varias veces que en el libro de Esther hay personajes que quieren hacer el mal y ese mal termina cayéndoles a ellos. Vemos personajes que quieren mostrar su gloria, pero en realidad, en vez de mostrar su gloria, terminan mostrando su debilidad. Quieren mostrar su poder, su fuerza, su gloria. Y lo que terminan mostrando es su pobreza, su flaqueza, su debilidad. El libro de Esther no nos lo dice directamente, nos lo dice a través de la narración. Y es una de las genialidades de este libro, que a través de la narración nos da enseñanzas. En el libro de Esther nunca vamos a encontrar juicios de valor. El libro de Esther nunca nos va a decir, y entonces Dios juzgó al rey es tal por esto y por esto y por esto. Y entonces Esther mostró un gran valor en esto y en esto y esto. No nos dice juicios de valor, como otros libros de la Biblia donde se nos dice, y el rey hizo lo malo ante los ojos de Dios, o el rey hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Aquí no, ni siquiera se menciona el nombre de Dios. Más bien, a través de la narración nos va dando las enseñanzas y eso es bastante interesante, bastante genial. Esa es la verdad. Y hay algo aquí que se nos muestra acerca del rey Asuero, el rey dolor de cabeza. Nos muestra su gloria y le muestra su gloria a los militares y a los oficiales. ¿Por qué? Porque dice la historia que fue este banquete precisamente 180 días. Está preparando algo muy especial. Los historiadores dicen, los estudiosos de la Biblia dicen que está preparando su guerra contra los griegos. Su padre, el rey Darío, había fracasado en contra de los griegos y él quería tomar venganza en contra de los griegos. Y el autor del libro de Esther lo sabe, nosotros lo sabemos por la historia y seguramente los que recibieron este texto lo saben. ¿Qué saben? Como dice la canción, ¿verdad? Y los historiadores lo saben. Y nosotros que estudiamos la Biblia lo sabemos. ¿Qué sabemos? Que este rey, Jerjes, va a fracasar. Esta campaña militar que está preparando 180 días, mostrándole la riqueza a los generales. Les quiere mostrar, miren, si ganan esta guerra, toda esta riqueza puede ser parte de su recompensa. Y luego hace una fiesta también para la gente de su palacio. Está mostrando su poder, está mostrando la opulencia, los excesos. Ayer hablamos de que no vale para nada esa riqueza. Y hoy vamos a hablar de que ese poder tampoco sirve para nada, porque va a terminar perdiendo y contra 300 soldados. Ahora, esa batalla no tiene nada que ver con la Biblia, ni hay una batalla en la Biblia que también, ¿se acuerdan de Gedeón? Que también con 300 soldados vence al ejército de los madianitas, mucho tiempo antes, ¿eh? Y aquí no es de que uno le copió a otro, simplemente son dos eventos de la historia, pero si acaso alguno fue primero, fue el de Gedeón en la Biblia, mucho tiempo antes. Pero el punto aquí es que el autor del libro de Esther nos está queriendo mostrar algo, y es muy sencillo. El poder del mundo no sirve para nada. La opulencia, la riqueza que decíamos ayer, el poder que muchos gobiernos, ejércitos a veces quieren mostrar, no se compara al poder de Dios. Y al final de cuentas vamos a ver al pueblo de Dios, un pueblo sometido, un pueblo marginado. Vamos a verlo triunfar por la gracia y por el poder de Dios que es más fuerte que cualquier poder. El reino de Dios, mis queridos hermanos, es mucho más poderoso, pero su poder no es como el poder de este mundo. El poder de este mundo se mide en guerras, en tanques, en bombas,
en hombres en el ejército. El poder de Dios es diferente, mis amados hermanos. Y eso es algo que tenemos que aprender. ¿Y sabes qué? Es muy fácil cuando lo vemos en la Biblia, pero a veces no es tan fácil darnos cuenta cuando lo vemos en nuestro mundo. En este mundo ha habido imperios, gobiernos, países que les gusta mostrar su poder. El ejército romano con su maquinaria que conquistaba pueblos. ¿Y qué crees? Hoy, el día de hoy ya no existe el ejército romano ni el imperio romano, cayó. Y podemos venirnos más modernamente, Hitler y su deseo de formar un tercer Reich. Y el ejército, que también una maquinaria que aplastó Europa por varios años y que finalmente también fue derrotado y terminó suicidándose. Y podemos decir lo mismo de la Unión Soviética y Stalin, este poder muy a menudo en contra del cristianismo y de los creyentes. Y nos podemos ir con todos los poderes de este mundo que pretenden a veces tener el lugar de Dios, de controlar los hilos de la historia. Te puedo hablar de lo que hoy mismo está pasando en uno de nuestros países hermanos en Latinoamérica, en Venezuela, un país sometido por una dictadura terrible, que se pone en el lugar de Dios y cree que puede controlar los hilos de la historia y que cree que puede controlar a las personas. Y yo no sé cuánto tiempo más va a durar esa dictadura. Le pido a Dios que muy poco, pero te digo algo, va a caer. E incluso en nuestros países, entre comillas, libres, tampoco sus gobiernos son dignos de admirar ni dignos de poner nuestra confianza en ellos. Ni los Estados Unidos de mexicanos, la República Mexicana, ni los Estados Unidos de América, que también tienen su poder y también muestran su opulencia y su gloria en diferentes maneras, son dignos de fiar. Ningún poder humano es digno de fiar, mi querido hermano. Ningún poder humano tiene los hilos de la historia en sus manos. Ninguno. Ningún gobierno, ningún ejército, ni la ciencia, ni todas las bombas. Y a veces nos parece que el que tiene el mundo en sus manos es el malo, es el narcotráfico, es la dictadura, es el gobierno, es la ciencia, son los poderosos de este mundo. Ellos tienen al mundo en sus manos. El libro de Esther nos quiere decir, no, el que tiene el mundo en sus manos no es ni Biden, ni Trump, ni ¿cómo se llama el presidente de México? Andrés Manuel López Obrador, ni Maduro, ni ningún gobernante de este mundo, ni ningún ricachón billonario de este mundo, ni ningún narcotraficante de este mundo tiene el mundo en sus manos. A veces nos parece desde nuestra perspectiva humana que van ganando, que tienen el mundo en sus manos, que son demasiado poderosos. ¿Qué crees? Todos ellos van a caer. Y la iglesia de Cristo va a seguir en pie. Y el pueblo de Dios va a seguir en pie. Porque no hay ningún poder que se oponga al poder de Dios. Déjame terminar con estas 3 enseñanzas. Confía solo en Dios, porque solo Él tiene el mundo en sus manos. Solo Dios tiene el mundo en sus manos. Número 2, no temas a los poderes de este mundo. No temas a los poderes de este mundo. Como dijo Jesús, no pueden hacer nada pueden hacer algo contra la materia, incluso contra tu cuerpo. Pero no te pueden quitar la vida, porque la vida eterna la tienes en Cristo Jesús. No te pueden quitar lo más valioso. No temas a los poderes de este mundo. Y número 3, entrega tu vida a la mejor causa. Sí es bueno entregar nuestra vida a causas valiosas y defender el planeta y los animales y luchar por la libertad y el país y lo que tú me digas. Y no digo que no lo hagas, pero primero que nada, entrega tu vida a la mejor causa del mundo, que es el Evangelio de Cristo Jesús. Confía solo en Dios, porque solo Él tiene el mundo en sus manos. No temas a los poderes de este mundo, porque no pueden quitarte la vida. Y número 3, entrega tu vida a la mejor causa del mundo, que es el reino de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este desafío, por este devocional. Permítenos obedecerte. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendición.